La verdad De que verdad es un placer que es un compartir con placer ustedes compartir con ustedes este trabajo o este seminario, donde vamos a hacer un poco un recorrido sobre lo que he venido lo que he haciendo venido haciendo en los últimos años, los últimos años, orientado un poco orientado un poco hacia lo que es hacia la ingeniería lo de que es la procesos ingeniería de y procesos sobre todo y lo sobre que es todo lo la que es economía la circular. economía circular. El nombre de este seminario, el Sobre título de el este seminario, el seminario título se de este seminario denomina se denomina Nanomateriales Nanomateriales y Economía y Circular, Economía el Circular, camino hacia un el camino desarrollo hacia un sostenible desarrollo basado en la sostenible. recuperación de recursos. Eh, Actualmente yo me encuentro en Suecia, realizando mis estudios o mi trabajo o mi investigación postdoctoral en la Universidad de Chalmers, en la ciudad de Gotemburgo. Y en Venezuela estoy afiliado al Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas desde ya hace ya alrededor de 15 años. ¿Ok? Como lo dije, estoy ahorita haciendo mis estudios postdoctorales en la Universidad de Tecnología de Chalmers, en Suecia. Esta es una universidad que está ubicada en la ciudad de Gotemburgo y que cuenta con todas las carreras de tecnología, y en específico yo me encuentro trabajando en la división de energía nuclear y el de reciclaje de materiales. Entonces tenemos una gran variedad de herramientas y de recursos académicos para poder desarrollar muchas cosas. Eh, y aparte de mencionar de que existe una gran posibilidad de cooperación entre diferentes institutos de diferentes países. Está abierta esa posibilidad y bueno, algo que hemos venido conversando frecuentemente. Bien, el contenido de este seminario viene dada por las siguientes pautas. Inicialmente habrá una breve introducción, seguidamente hablaremos sobre nanomateriales, luego un poco dándole ya un contexto, hablaremos sobre economía circular, hablaremos también de biomasa y nanomateriales, este, perdón, de baterías de iones de litio, específicamente para la producción de nanomateriales, y finalmente una breve conclusión. Ok, el término economía circular digamos, un modelo en el cual se ha venido estudiando y perfeccionando en los últimos años. La economía circular en sí propone un modelo regenerativo, cuyo fin es maximizar el valor de los recursos y minimizar los residuos. En este marco, la nanotecnología y los nanomateriales juegan un papel bastante importante, un papel transformador, ya que permite procesos eficientes, sostenibles, particularmente en el desarrollo de nanomateriales derivados, en este caso, que es mi seminario, derivados de biomasa y de la recuperación de baterías de iones de litio, eh, lo cual abre unas nuevas oportunidades para cerrar ciclos de materiales críticos, ¿no? eh, Materiales críticos en todos los sentidos. Por ejemplo, en el caso de las baterías de iones de litio, las baterías de iones de litio están constituidas por a una serie de materiales como son el litio, el cobalto, el manganeso, el níquel, dependiendo de la tecnología. Y estos actualmente existen grandes problemas en cuanto a la cadena de suministro, específicamente porque algunos de estos materiales están concentrados, la producción de estos materiales o de estos metales están concentrados en muy pocos países, y la situación geopolítica mundial ahorita pues ha sonado un poco las alarmas a nivel mundial, sobre todo lo que tiene que ver con el suministro para poder producir estas baterías de iones de litio. ¿Ok? Entonces, mediante la transformación tanto de la biomasa
como de la recuperación de baterías de iones de litio, podemos obtener materiales que pueden ser o que pueden tener propiedades únicas, aplicaciones en diversas áreas tecnológicas como energía, catálisis, en la separación selectiva y en la absorción. ¿Ok? Este, entonces, existe bajo este esquema una integración de la nanotecnología en las estrategias de economía circular, lo cual permite avanzar hasta sistemas resilientes, sostenibles, innovadores, donde los residuos se convierten entonces en recursos de alto valor. Entonces, nosotros hablamos también es un término que aplica cuando se trabaja o cuando se maneja el concepto de economía circular, que es cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar el ciclo quiere decir que una vez lo cumplido el ciclo de vida de la biomasa o de las baterías de iones de litio, podamos utilizar algunos recursos, unos recursos que son bastante específicos de la economía circular para poder introducirlos nuevamente al ciclo de producción, ya sea para generar nuevamente ese producto que ha llegado a su ciclo de final de vida o para hacer productos, digamos, con mayor valor agregado. ¿Ok? Pues bien, empecemos definiendo términos para entrar en calor. Nosotros hablamos de nanomateriales y también hablamos de nanotecnología. Y la nanotecnología en sí se define como el conjunto de técnicas utilizadas para manipular la materia desde los átomos y las moléculas, teniendo en cuenta que un nanómetro, o sea, la medida de un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro. Esto para tenerlo en cuenta en cuanto a las unidades que estamos hablando, que desarrollaremos a lo largo de la presentación. Entonces, para tener un poco la idea de qué se trata la escala nano, pues aquí está este esquema que es bastante ilustrativo, donde vemos de derecha a izquierda cómo se va reduciendo las dimensiones y podemos compararlas con objetos reales. Por ejemplo, en cuanto al tamaño de una hormiga, son 5 milímetros, y después un poco yendo a la izquierda, cuando hablamos de células, tanto animales como vegetales, hablamos de 20 micrómetros, y ya en las bacterias están entre 0,5 y 5 micrómetros. Los glóbulos rojos son de 4 micrómetros y después, bajando las dimensiones, entonces entramos en el mundo nano. El mundo nano actualmente se denomina un nanomaterial o una nanopartícula, es aquella que en cualquiera de sus dimensiones tiene al menos 100 nanómetros. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los virus que están entre 100 y 300, entre 10 y 300 nanómetros. El, el ADN está entre 2 y 12 nanómetros, y ya hacia abajo entonces tenemos moléculas más pequeñas que están alrededor de un nanómetro. Y si vemos, por ejemplo, los átomos de silicio cuando están arreglados en forma de cristales, entonces la distancia entre átomo y átomo es alrededor de 0,1 nanómetros. Entonces a esta escala, los nanomateriales, digamos que la nanotecnología busca controlar y producir objetos de tamaños nanoscópicos, ¿no? Y estos objetos de tamaño nanoscópico son utilizados, por ejemplo, en la producción de instrumentos y algunos dispositivos, incluso en algunos nanomateriales con muchas utilidades, ¿no? Y estas utilidades pasan debido a que a esa escala, algunos principios de la física, digamos que no aplican, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se habla de nanomateriales, algunos, algunas características físicas, por ejemplo, cuando se tiene que tener en cuenta la gravedad y algunas aproximaciones cuánticas, pues la gravedad es menos importante y ya nos acercamos a lo que tiene que ver con las interacciones cuánticas, las alteraciones atómicas y moleculares, y en algunos casos supramoleculares. ¿Ok? Entonces, a la escala nanométrica, como lo dije, no aplican las reglas ordinarias de la física y la química. La característica de los materiales, tales como el color, la fuerza, la conductividad, la reactividad,
pueden diferir sustancialmente entre la nanoescala, entre el tamaño nano y el tamaño macro. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros hablamos de nanotubos de carbono, los nanotubos de carbono tienen un largo que puede llegar hasta 5 micrómetros, pero el diámetro está entre 1 y 2 nanómetros. Hay nanotubos de carbono que pueden llegar hasta 60 nanómetros y otros de 100 nanómetros, dependiendo el tipo de preparación. ¿Ok? Pero a este tamaño podemos decir que los nanotubos de carbono, los nanotubos de carbono es un derivado del carbono, de ahí que su nombre es nanotubos de carbono, lo que nosotros llamamos en la química como alótropos, así como es el diamante, el grafito, el fulereno, que son estructuras atómicas en un arreglo donde los átomos constituyentes son solamente carbono, solamente que están en diferentes arreglos. Entonces, los nanotubos de carbono, con estas dimensiones, ya tienen unas propiedades completamente novedosas y que la hacen interesantes para algunas aplicaciones. Por ejemplo, los nanotubos de carbono son 100 veces más fuertes que el acero, pero 6 veces más ligeros. Entonces, y aparte son superconductores, ¿no? Eso lo hace muy interesante para algunas aplicaciones en electrónica. Si uno quiere, por ejemplo, hacer compósitos de metales y de polímeros, uno puede hacer compósitos con nanotubos de carbono y todas esas propiedades se transfieren. Yo puedo decir que en un trabajo que hicimos hace unos años en el INSIT, pudimos incorporar nanotubos de carbono a una matriz de aluminio y le confirió alrededor o con una carga que llegaba más o menos al 5%, pudimos incrementar la fuerza de este aluminio, que se acercaba un poco a lo que se llama el aluminio, eh, aeroespacial, ¿no? Y aparte de eso era mucho más liviano en cuanto a la relación de masa, ¿ok? Entonces, en cuanto a la economía circular, un poco ya extendiéndome un poco en el concepto. Aquí vemos en la parte izquierda un esquema de lo que se entiende como digamos, el diagrama de la economía circular, donde tenemos una materia prima, la cual tiene que pasar, si nosotros hacemos todo bajo el concepto de economía circular, tenemos que establecer un ecodiseño. Un ecodiseño significa que el diseño de ese material que nosotros, de eso que nosotros queremos que tenga un ciclo cerrado. Ese ecodiseño tiene que permitir que al final del ciclo pues, pueda ser reincorporado. En otras palabras, si nosotros hacemos un dispositivo, nosotros tenemos que diseñarlo de tal manera de que cada uno de los componentes de esos dispositivos puedan ser, una vez llegue a su ciclo de vida final, poder reincorporarlo otra vez al sistema, al sistema de producción. Entonces empezamos con un ecodiseño, luego una fabricación, la distribución, el uso y el consumo, y una vez que llega a su vida final, pues podemos reutilizarlo, renovarlo, repararlo o reacondicionarlo y nuevamente introducirlo como un bien de consumo. En caso tal, ya cuando ya digamos que no es posible tener una recuperación eficiente, ya sea porque el material se ha desgastado o porque ha disminuido su eficiencia, entonces aplicamos lo que se llama el super reciclaje y recuperación de metales y recuperación de cualquiera de los componentes para volverlos otra vez a incorporar al ciclo de producción. Es decir, que pasa a ser nuevamente materia prima. Algunos de ellos no pueden ser recuperados, sin embargo, esos residuos pueden ser retomados y poder darle valor agregado a esos residuos y poderlos utilizar, quizás no sea en el mismo proceso, pero sí en otros procesos que puedan ser en los cuales se pueda producir otro dispositivo o tener una materia prima con características diferentes, la mayoría de las veces mejoradas, ¿no? Entonces, la economía circular en sí se refiere a un modelo económico cuyo objetivo es producir bienes, servicios de manera sostenible
Con eso entonces limitamos el consumo, el desperdicio, limitamos el consumo y el desperdicio de recursos, es decir, el desperdicio de materias primas, de agua, de energía, así como la producción de residuos. Nosotros entonces con este concepto rompemos con el modelo lineal. El modelo lineal es aquel que se basa en un patrón de tomar, fabricar, consumir y tirar. ¿Ok? Entonces, este modelo propone transformar los residuos en materia prima reciclada para el diseño de productos u otros usos. El modelo de economía circular entonces encaja directamente en el marco más general de lo que se llama el desarrollo sostenible, ya que forma parte de una estrategia global que también se utiliza, que también utiliza, entre otras cosas, los principios de economía verde, la ecología industrial, el ecodiseño o la economía de la funcionalidad. ¿Ok? Nosotros en la vida diaria nos conseguimos con algunos aparatos, tales como celulares, impresoras, los cuales ya vienen, digamos, con cierta programación hecha a propósito, a espaldas del consumidor, porque muchas veces el consumidor final no sabe de todo esto, pero sí están programados para que alrededor de 3 5 años ya deje de funcionar y entonces se pueda volver otra vez. El consumidor lo que hace es que, bueno, ya no aguanta tanto que la batería de un celular le dure 2 horas y lo que hace es tira ese celular o le compra una batería y entonces desecha la otra batería y bueno, todo ese problema que tenemos los consumidores, precisamente porque algunos fabricantes pues establecen, en vez de una economía circular, establecen una economía atroz del mercado y sobre todo lo que tiene que ver con la obsolescencia programada. Ok, bien, entonces, ¿qué es la biomasa? Porque vamos a hablar de cómo podemos utilizar esta biomasa y transformarla en productos y cerrar un ciclo de producción obteniendo materiales que tengan valor agregado, que eh, es bueno para el conocimiento de ustedes que este tipo de materiales se hace en Venezuela y que tiene diferentes aplicaciones. Entonces, la biomasa es el conjunto de la materia orgánica de origen vegetal o animal y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. Es decir, nosotros consideramos la biomasa como aquellos desechos de cultivo, cada vez que se recoge una cosecha, todas esas espigas, todo ese bagazo, este, en una carpintería, en un aserradero, todo ese aserrín que se forman, todo eso se puede transformar en recursos nuevamente. ¿Ok? En esta lámina muestra un poco lo que es el ciclo de la biomasa, donde en el caso de los residuos agrícolas, pues una vez digamos, si tenemos un bosque sembrado de pino, eso lo único que necesita es energía solar prácticamente para establecer su proceso de fotosíntesis, que es lo más importante, algunas otras cosas obviamente. Entonces, una vez se hace la recolección, ya sea de la madera o ya sea de algunos cultivos, que se recoge el grano, pues todo ese material pues queda allí. Y ese material en algunos países, en algunas industrias, lo utilizan para producir energía, por ejemplo, para quemarlo, para producir, calentar una, este calentar una caldera y producir vapor y producir energía. También los residuos urbanos son considerados como biomasa y los residuos de industrias forestales y agroalimentarias. También los residuos ganaderos, por ejemplo, para producir biogás y esas cosas. Sin embargo, algunos residuos ganaderos extras se pueden utilizar también para producir materiales. Entonces, si bien sabemos que si nosotros podemos transformar la biomasa en algunos materiales, digamos, macro, ¿no? Por ejemplo, si queremos transformarlo en carbón activado, meterlos, digamos, como parte de alguna estructura de un ladrillo, como se hacía centralmente, que se mezclaban con algún tipo de estos residuos de madera o de residuos de, digamos, paja, etcétera.
¿no? Pero entonces, más allá, desde un punto de vista un poco más tecnológico, la pregunta ¿es posible transformar esta, esta biomasa en materiales nanoestructurados? Pues bien, pues sí es posible, sí es posible. Y aquí hay un ejemplo que algunos resultados del Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, donde se agarra el bagazo de la caña y a través de un proceso que se llama carbonización hidrotérmica, eh, todo lo que es el material celulósico y todos esos azúcares que puedan tener allí se transforman en este reactor. Este reactor solamente lleva agua y el tiempo de reacción es 24 horas a 180 grados centígrados. En ese tiempo, con esa temperatura, en ese reactor suceden procesos de reordenamiento molecular, procesos de deshidratación, procesos de ruptura y reordenamiento. ¿Ok? Y lo que vemos aquí a la derecha, después de ese proceso, es la estructura microscópica de lo que es el bagazo de la caña. Tenemos un producto que estructuralmente está bastante ordenado, que tiene sus poros y está compuesto generalmente de la estructura de carbono con algunos grupos funcionales, ¿no? Esos grupos funcionales más la porosidad es lo que le da, digamos, le confiere las propiedades que pueden ser usadas a nivel industrial nuevamente como un producto con una utilidad bastante novedosa. Y las utilidades que nosotros le hemos encontrado, por ejemplo, son de superabsorbente de contaminantes en el agua. Estos estructuras eh, nosotros hemos hecho pruebas con colorantes, con pesticidas, con medicamentos residuales con una gran capacidad de absorción, es decir, con una gran capacidad de eliminación de estos compuestos. La otra ventaja es que estos compuestos eh, pueden ser utilizados muchas veces en ciclos de absorción y desorción, lo que debido a la robustez que tienen. Es decir, claro, va a llegar un momento donde, digamos, la estructura puede colapsar. Sin embargo, los ciclos de absorción y desorción son bastante grandes y se pueden reciclar. ¿Ok? Un hecho curioso y que actualmente está en bajo investigación con algunas cosas que se están haciendo en el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, es la absorción de medicamentos residuales, sobre todo en aguas que son efluentes de hospitales, ¿no? Resulta que por ejemplo, durante la pandemia, muchos de los, hubo digamos, todo el mundo se sobremedicó y nosotros sabemos que existe un término que se llama la biodisponibilidad, es decir, por ejemplo, un caso así, creo que la biodisponibilidad de la vitamina C son 80 miligramos, alrededor de 80 miligramos diarios. Sin embargo, la gente cree que tomando pastillas de 1000 miligramos o de 1500 miligramos, pues le va a servir mejor. Entonces, digamos que todo eso es un gasto de dinero porque todo eso va para la poseta, porque el exceso que no absorbe el cuerpo, pues lo tiene uno que eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos medicamentos llegan, digamos, lo que son los anticonceptivos, lo que son antibióticos, analgésicos, Em, ¿qué otra cosa? Toda esa serie de medicamentos que pueden ser recetados clínicamente pasan a los efluentes de agua y está causando muchos problemas a las especies que allí habitan, ¿no? Se han visto casos, por ejemplo, donde peces machos, al ser a lo que absorben toda esta cantidad de medicamentos, pues tienen un comportamiento sexual diferente y entonces eso hace que disminuya la especie, ya que el macho ya deja de acoplarse con la hembra de la especie y bueno, no hay reproducción. Y cosas así por el estilo que a veces parecen curiosas, pero que a la final, como hacen parte de un ecosistema, pues entonces va agravando la cosa. ¿Ok? Bien, sigamos por aquí. La mayoría de los compuestos de biomasa están constituidos ya sea por celulosa o algunas cantidades de azúcar. Por ejemplo, estas azúcares son glucosa, fructosa, etcétera, etcétera. Si nosotros introducimos celulosa y hacemos un craqueo de esta molécula, pues se transforma en sus unidades mínimas que son glucosa y fructosa. ¿Ok? Entonces, nosotros
si utilizamos nuevamente un método hidrotérmico para hacer toda esta transformación con moléculas simples como estas, podemos obtener micro y nanoesferas de carbono. Estas nanoesferas de carbono tienen una característica que es que tienen grupos funcionales. Todos estos grupos oxigenados que nosotros vemos aquí en las moléculas de la glucosa pasan a ser parte de las esferas de carbono. Y esos grupos funcionales son puntos de ancla para que otras moléculas se peguen allí. Y debido a esas propiedades, entonces vemos su uso en catalizadores, en absorbentes, en aditivos de cosméticos, porque también tienen capacidades para atrapar los radicales libres y también en aditivos de lubricantes. Algunos con menos grupos funcionales pueden servir para que existan menos fricción utilizando este tipo de esferas que son bastante resistentes a la abrasión mecánica. Entonces vemos este otro ejemplo donde con la madera, con el azúcar proveniente de lo que queda en los bagazos, etcétera, podemos transformar eso que a la vista de cualquiera que no tenga un ojo técnico, un ojo científico, pues simplemente va a ser un material de desecho. Para nosotros es un residuo que se puede transformar y darle valor agregado, y ya sea estas nanoestructuras tienen actualmente una gran utilidad también incluso para almacenamiento de energía en procesos de construcción digamos, de supercapacitadores y también de baterías. ¿Ok? Entonces vemos aquí otro ejemplo de cómo la biomasa se puede transformar en materiales con mayor valor agregado, ¿no? Si bien es cierto que no podemos transformar, que no transformamos las microesferas para poder, digamos, hacer crecer plantas, sin embargo, nosotros podemos hacer lo siguiente, ya que tiene grupos funcionales alrededor, nosotros podemos incorporar nutrientes, por ejemplo, eh, podemos incorporarlos alrededor de la estructura de estos materiales y hacer liberación controlada de nutrientes. También podemos incorporar pesticidas y hacer liberación controlada de pesticidas. Es decir, dependiendo de la necesidad del cultivo, ellos van liberando, ya sea nutrientes, ya sea pesticidas. Eso es algo que también se viene haciendo en el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas. Bien, continuamos. No voy a entrar en detalles de cómo funcionan las baterías de litio, de iones de litio, este, pero a grosso modo una batería de iones de litio lo que está constituido es por un ánodo y un cátodo y un material iónico, el cual en los ciclos de carga y descarga estos iones se van moviendo y producen la corriente eléctrica. Básicamente es así. ¿Ok? De los detalles técnicos, pues quizás lo puedan conseguir en los que estén interesados y puedan ahondar un poco allí. Pero de una visión general, podemos decir, por ejemplo, que en los últimos años existe una gran demanda de energía debido al crecimiento poblacional, ¿no? Al crecimiento industrial, a la demanda energética. También hay una gran preocupación por la contaminación estas plantas que generan electricidad por la quema de combustibles fósiles, lo cual lleva precisamente al- a la preocupación sobre todo con lo que es el cambio climático, ¿no? Es por ello que a nivel mundial, algunos países con una meta ya bastante definida, otras que no tanto, otras que no han empezado con esa iniciativa, otras que la han hecho, digamos, por necesidad y otros porque simplemente una alternativa, pero no bajo un esquema ordenado y pensando en la electrificación. Pero sí se ha visto en algunos países donde ya tienen planificado, digamos, el 100% de electrificación del transporte para el año 2030, con el fin de utilizar menos combustibles fósiles. Sin embargo, ¿qué pasa allí? A medida que se incrementa la producción de carros eléctricos, también se incrementa la producción de baterías y obviamente esas baterías van a llegar a un ciclo, van a llegar a un tiempo donde su ciclo de vida termina.
Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esas baterías? Porque esas baterías, si se lanzan al suelo, pues son altamente contaminantes, ¿no? Porque contienen metales, metales críticos, como el cobalto, como el níquel, que cuando se lanzan en cualquier tierra, pues son muy contaminantes. ¿Ok? Sin embargo, son metales que son altamente costosos. ¿Por qué son altamente costosos? Porque no son, digamos, tierras raras, pero sí son materiales que su producción a nivel mundial está restringido a ciertos países y con una producción bastante limitada. Algunos como el litio, por ejemplo, todavía no terminan de arrancar. Algunas promesas que algunos países que tienen minas con grandes reservas de litio, pues no terminan de concretar. ¿Ok? No termina de concretar la producción. Entonces, debido a eso, el- existe una gran demanda de baterías de iones de litio y sobre todo las de los vehículos eléctricos que son todavía más grandes, que son constituidas por diferentes celdas de diferentes tamaños, dependiendo de la capacidad del vehículo, pero que representan entonces una gran cantidad de material que una vez llegado al ciclo de vida, pues si algunos países no toman previsión, pues pasan a ser parte digamos, de la basura. Eh, en otros países ya entonces se está comenzando, o ya algunos ya tienen más que todo, un poco más digamos, la infraestructura ya lista para la extracción sistemática de cada uno de los componentes y poderlos reutilizar nuevamente, ya sea en la construcción de baterías o para otro tipo de aplicación. ¿Ok? Bien, este es el ciclo de vida este es el ciclo de vida de las baterías de iones de litio. ¿Ok? O sea, o no es el ciclo de vida, es ¿qué pasa cuando termina el ciclo de vida de las baterías? Pues cuando termina el ciclo de vida de las baterías se extrae la materia prima, que uno que llama materiales activos, y luego se utiliza nuevamente para la fabricación de la batería, y esta batería llega al fin de vida y nuevamente se utiliza se recicla nuevamente y así creamos lo que expliqué anteriormente, que era el, el cierre del ciclo. ¿Ok? Para poder reciclar baterías de iones de litio existen diferentes tecnologías, pero las más empleadas son dos, la hidrometalurgia y la pirometalurgia. En la hidrometalurgia se utilizan métodos químicos húmedos para poder extraer cada uno de los componentes. En la pirometalurgia lo que se hace es que se quema el material, se extrae con la quema se extrae todo lo que es el líquido, algunos materiales plásticos y eso también se pirolizan y lo que queda, pues, que son óxidos, pues, entonces se extraen los componentes. Algunos le ven ventaja, otros le ven desventaja. Para mí, yo trabajo con hidrometalurgia y para mí pirometalurgia es una gran desventaja porque si la empresa que se encarga de hacer pirometalurgia no tiene todo controlado, pues parte de los gases que se generan durante la quema, pues pasan al ambiente y algunos de ellos son CO2 y otros, por ejemplo, ya que las baterías tienen componentes que se llaman apelmazantes y estos apelmazantes eh, son fluorocarbonados, por ejemplo, el teflón. Entonces, cuando se queman, esto se transforma en ácido fluorhídrico y es bastante corrosivo, incluso para la misma planta. ¿Ok? Entonces, qué hacemos en el proceso de hidrometalurgia? Una vez la batería llega al final de su ciclo de vida, esta batería se desmantela y se descarga. Es importante hacer la descarga, que quede 0% de carga, porque si uno trabaja con una batería que no está completamente descargada, se puede incendiar, ¿no? Eso se hace bajo condiciones especiales. Luego, una vez desmantelada el bloque de la batería, porque es un bloque, se extraen las celdas y algún material que no, todo lo que es la circuitería pasa a otro proceso. Luego lo que queda, hay un proceso mecánico de separación
de molienda y de separación, por separación magnética, y luego lo que queda es el material catódico, y este material catódico es un material de color negro, y por eso se le llama masa negra o black mass. Pero es un material que es rico en aluminio, cobre, hierro, litio, magnesio, cobalto, níquel y grafito. ¿Ok? Bien, una vez se hace la extracción de todos estos metales, esos metales pasan nuevamente a un proceso químico donde se obtienen de alta pureza y son incorporados nuevamente como material catódico de las baterías. Pero lo que queda como residuo es el grafito, ¿no? Porque el grafito, digamos que es el material que soporta el material activo de las baterías de iones de litio, y es allí donde se hace digamos, la intercalación de los iones de litio para producir el movimiento de electrones, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la carga y descarga. ¿Mm? Entonces, esto pasa por una serie de procesos químicos para extraer todo, hasta el final se obtiene el litio, también como parte de todo ese proceso de extracción, ¿no? Entonces, en mi caso, nosotros tenemos un equipo bastante grande que cada uno de los investigadores pues se encarga de, de buscar la manera química o electroquímica para poder extraer cada uno de estos elementos. Ya una vez extraído todos estos elementos, lo que queda es el grafito, y yo me encargo digamos, de trabajar con ese grafito, de limpiarlo y eso para producir nanomateriales. ¿Ok? ¿Cómo se produce un nanomaterial a partir del grafito? Aquí vemos en la parte superior derecha la estructura del grafito. La estructura del grafito es otro, el grafito es eh, otro material de carbono, completamente, o sea, toda su estructura es completamente de carbono, así como lo es el diamante, así como lo es los nanotubos de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son láminas que están una sobre de otra, ¿no? Dependiendo del tipo de grafito, estas láminas pueden aumentar o disminuir hasta cierto punto, ¿ok? Pero cada una de estas láminas nosotros las llamamos grafeno, ¿no? Pero están unidas por fuerzas supramoleculares, haciendo lo que hace que tenga la estructura esa que nosotros conocemos como el grafito, lo que son las minas de los lápices, ¿ok? Bien, entonces el proceso es el siguiente. Se toma la masa negra, ¿no? Que en este caso es de una batería de níquel, manganeso, cobalto en proporciones 1:1:1. Nosotros la conocemos como NMC 1:1:1. Y se hace un proceso de lixiviado. Este lixiviado es con un oxidante, como lo es el peróxido de hidrógeno, y un material y ácido en unas proporciones que son bastante bajas, por decirlo así. Y después de cierto tiempo, a cierta temperatura, a cierta velocidad de agitación, todo el material, todos los componentes metálicos quedan disueltos. Todos, todos, sin excepción, todos quedan disueltos. Después de un proceso de filtrado, entonces tenemos dos materiales, una solución líquida rica en cada uno de los componentes níquel, cobre, cobalto, hierro, aluminio, todo eso pasa a solución y pasa a otro equipo donde se encarga de separar cada uno de los componentes, y yo me encargo entonces del grafito puro, ¿no? Este grafito puro después lo hago un proceso de exfoliación, proceso de expansión y después de exfoliación, y obtengo láminas de grafeno, ¿no? Es decir, que mi trabajo de investigación es la exfoliación del grafito en cada una de sus láminas. Y lo que vemos abajo es una, es una imagen, es una micrografía de microscopía electrónica de transmisión, donde vemos cómo es el grafeno. El grafeno es una laminilla cuya altura corresponde, o grosor corresponde a un átomo de carbono. Por eso se ve así, como si fuese una sabanita, pero este material es muy, muy, muy atractivo porque así como los nanotubos de carbono, estos materiales tienen una superconductividad, son transparentes, a pesar de que vienen con un material negro, cuando están individuales son transparentes,
Y de ahí que se vienen usando para pantallas de televisión, pantallas flexibles, y otros materiales, otros dispositivos que les hablaré de más general adelante. Ok, entonces el uso del grafeno. El uso del grafeno, entre varias cosas, podemos ver cómo lo utilizan para transistores de detectores, pantallas flexibles, células solares y superbaterías, componentes para la aviación, para automóviles, luces LED, sensores químicos, tintas conductoras. ¿Ok? Eh, el grafeno tiene múltiples utilidades, y eso viene dado por la estructura atómica, y toda eh, tanto la estructura atómica como el arreglo atómico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de grafeno y cuántas láminas de grafeno uno puede obtener, porque tampoco, no todas las veces se obtienen grafenos de una sola lámina, también se pueden obtener grafenos de dos, tres, cuatro láminas, ¿ok? Entran dentro de la denominación de grafeno, ¿ok? Mirándolo de abajo hacia arriba, entonces son grafenos, pero mirándolos de arriba hacia abajo, pueden llamarse también grafitos de pocas capas, ¿ok? Bien, desde el punto de vista de mercado, podemos hacer una comparación económica. Por ejemplo, si el grafito tiene unas láminas, tiene 32 láminas, la tonelada de este grafito puede llegar hasta $2.300. Ya a medida que aumenta el tamaño o el número de láminas de este grafito, pues la calidad, digamos que para ciertas aplicaciones industriales, pues disminuye, y entonces ahí sí disminuye el valor. Por ejemplo, si es un grafito que tiene más de 150 láminas, pues entonces cuesta alrededor de $800 la tonelada. Ahora, si yo puedo producir 1 kilo de grafeno a partir de grafito, ya sea grafito puro o grafito reciclado de baterías de iones de litio, entonces el kilo de grafito, de grafeno monocapa de alta pureza puede costar hasta $2.000. Es decir, el kilo. No estoy hablando aquí de toneladas, sino de kilos. Puede llegar a costar hasta $2.000. Mientras que el grafeno de pocas capas, es decir, de 2, 3, 4, 5 capas, puede llegar entre 300 y $300, $350 el kilogramo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, vemos le hemos dado mucho valor agregado a algo que pudiese ser considerado como un desecho, ¿no? Así como se le hemos dado también a lo que se produce con la biomasa. ¿Ok? Pues bien, entonces, como hemos visto, si nosotros incorporamos el concepto de economía circular y tenemos en cuenta cada una de los postulados que lo sostienen, como el poder tener un método que sea sostenible, un método que genere menos desechos, un método que pueda darle una segunda vida a cada uno de los componentes que están constituyendo cualquiera de los dispositivos, o ya sean eh, los desechos de los cultivos, pues, y cerramos el ciclo. Es decir, que no solamente quedemos en que producimos un nuevo material, sino que lo podamos incorporar para la fabricación, ya sea del mismo material o uno nuevo con mejores prestaciones o con una utilidad diferente, pues entonces, digamos que la filosofía de la economía circular cada vez se hace relevante. Yo solamente les he puesto algunos ejemplos desde mi conocimiento, pero la economía circular actualmente está siendo parte de las empresas, este, que de alguna manera también están entrando en esta regulación para la disminución de los gases contaminantes, los gases invernaderos que son críticos en cuanto a la contaminación ambiental y el cambio climático. Ya para finalizar, alguna conclusión. Bueno, la economía circular, como lo hemos visto, representa una estrategia esencial para enfrentar la escasez de recursos
y los impactos ambientales de los sistemas lineales de producción. Es así entonces como bajo este contexto, bajo esta perspectiva, la transformación de biomasa en nanoestructuras de carbono, ya sean nanotubos, nanoesferas, carbonos activados, nos ofrece una vía bastante sostenible para generar materiales avanzados con alto valor agregado, aprovechando todos los residuos orgánicos que se puedan generar en cultivos, en la ganadería, etcétera, como fuentes renovables. Y paralelamente, como lo hemos visto, el reciclaje de baterías de iones de litio también, con eso recuperamos materiales críticos como el grafito, aparte de toda la cantidad de metales que también son muy críticos actualmente y que de alguna manera revalorizamos transformando en grafeno. Este grafeno, bueno, tiene muchas aplicaciones en la electrónica, tanto como sensores, almacenamiento de energía, materiales compuestos. Y estas tecnologías entonces nos van a permitir la reducción de la dependencia de las materias primas vírgenes que muchas veces no se producen, digamos, en Venezuela o en el país, y también promueven la innovación, ya que de la necesidad, pues también se generan buenas ideas y estas ideas traen su innovación incorporada. Y podemos transformarlo también en nuevos productos funcionales. De esta manera cerramos entonces el ciclo de vida de los materiales y fortalecemos la transición hacia una economía más resiliente y más sostenible. Bien, muchas gracias por la atención. Yo creo que de forma general pues hemos visto algunas cosas que son bastante interesantes, enmarcadas en la economía circular y en la nanotecnología. Entonces, si hay alguna pregunta, estoy a la orden. No tengo audio aquí, no los escucho. No los escucho. Las personas que van a hacer. ¿Y ahora? Y ahora. Ahora Ahora, sí, muchas ahora perfecto. sí. Bueno, le agradecíamos desde acá, desde la Universidad Politécnica de Titular del Sur, por todo ese aporte, lo maravilloso que es conocer cómo un desecho podemos darle ese valor. Y bueno, toda su experiencia la valoramos y la aplaudimos desde acá, desde el Estado Zulia. Acá iniciamos de forma muy breve un ciclo de preguntas. Por acá tenemos algunos participantes. Les vamos a pedir que sean muy breves. Adelante. Ok. Van a aprovechar este momento para para plantear su interrogante, pues. Y creo que esta es la esencia, poder interactuar y poder sacar un mayor provecho a este interesante dice tu nombre. Angelino Internet, ¿qué te vamos a hablar fuerte, si nos pueden apoyar con el sonido que estamos bajo el volumen. Ah, ya. Buenos días. Nosotros los estudiantes de sistemas de calidad y ambiente tenemos una duda con respecto a que al principio de nuestro ciclo universitario, durante la materia de producción ecológica, vimos una película que hablaba sobre cómo en los años 90 el teflón era altamente contaminante durante el calor y las temperaturas altas. Pero, Con respecto a la inocuidad alimentaria, tenemos el siguiente duda.
Este, ¿el teflón debería de seguir siendo parte de la cocina del hombre o ya debería ser desechado y cambiado por utensilios de cerámica? Ok, si pudo escuchar la pregunta, doctor Peste. Sí, 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 claro, claro. Fíjate, nosotros de por sí venimos usando en nuestra vida diaria productos que, que ya deberíamos de empezar a dejar de usar porque ya está comprobado, ¿no? De que el teflón en este caso, pues a medida que va aumentando la temperatura, pues se va degradando y tiene sus implicaciones en cuanto a a la producción de cáncer y otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso, eso tiene que ser parte de la conciencia una vez las personas sepan de lo perjudicial que es consumir o de cocinar con materiales recubiertos de teflón. Algunos fabricantes dicen que es un nuevo teflón y que puede resistir más, pero es preferible no arriesgarse. Hay muchas cosas en cuanto a lo que nosotros usamos diariamente y que nos está perjudicando y nosotros, pues, digamos que no nos hemos dado cuenta y vivimos feliz de la vida. Porque el teflón, digamos que es una parte de eso. Nosotros cada vez que limpiamos cada vez que cocinamos y lavamos una olla de teflón, pues parte de eso digamos, o pasa al consumo humano o pasa a las corrientes de agua cuando tú la lavas. Igual que las personas que utilizan muchas esponjas plásticas, de esas que tienen dos colores, amarillo y verde, no, que se me gastó la esponja. Pero ajá, ¿por qué se gasta? Y si se gasta, dónde va ese desgaste? Y ese desgaste es microplástico, y los microplásticos o se los consume uno o van para el agua, o van para la corriente de agua, ¿no? Y cosas así, más por ejemplo, te hablo también de las franelas sintéticas, esas que son deportivas y que son frescas y tal. Cada vez que tú las lavas, o sea, toda esa lana que sale de allí, cuando ya después de tanto uso las franelas se vuelven medio transparentosas, entonces, todo eso pasa al agua, ¿no? Y algunos estudios ya empiezan a decir que incluso el vestir material sintético también afecta de alguna manera la piel. Entonces, por ejemplo, si uno mete material sintético a una secadora, entonces, ajá, cuando la secadora ya tiene mucho tiempo, se crea como especie de una lana, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esa lana? La lanzamos por allí o tal y feliz de la vida, pero eso es microplástico. Y ahorita los microplásticos, este, cada vez que uno escucha estudios y reportes sobre microplásticos, eso es terrible. Yo te confieso, yo una vez fui, una vez fui a un almacén de ropa y había muchas luces cruzadas, ¿no? Y entonces si te das cuenta, veías muchas cositas flotando, que si tal, y todo eso era microplástico, pero es una tienda de ropa, ¿no? A medida que la gente se mueve la ropa sobre todo ropa sintética, ¿no? No estoy hablando de ropa de algodón, pero sí ropa sintética, hay muchas cosas flotando en el aire y cuando tú entras a un almacén donde hay muchas cosas sintéticas, pues todas esas fibras pues se van a los pulmones, de alguna manera. O sea, vivimos en un mundo lleno de contaminantes eh, y, y digamos que la toma de conciencia es la primera acción de empezar a reemplazar cosas que están perjudicando la salud, tanto, por ejemplo, cambiar las ollas de teflón o por material de acero, ¿no? Inclusive el aluminio también, y empezar a darse cuenta que cada vez que uno friega los platos con una esponja de plástico, pues parte de ese plástico también va para las aguas, ¿no? No es que se desgasta por arte de magia, algo se está perdiendo allí. Ok, bueno, respondido su interrogante, chicas. Gracias, gracias. Por acá tenemos una pregunta de la profesora Iliana Jiménez de la Universidad Politécnica Territorial del Occidente, del Estado Sucre. Ella
Su interrogante es, ¿qué indicadores utiliza para establecer rutas de síntesis sostenibles? ¿Qué indicadores utiliza para establecer rutas de síntesis sostenibles? Ok. Eh, todas las investigaciones que nosotros hacemos están enmarcadas en un proyecto de investigación. Y estos proyectos de investigación tienen un componente que se llaman aseguramiento del ciclo de vida, ¿no? Aseguramiento del ciclo de vida pasa por los estudios económicos, los estudios logísticos y los estudios ambientales, ¿ok? Nosotros dentro de un proyecto de investigación nos aseguramos, por ejemplo, cuánta cantidad de agua necesitamos para producir tantos kilos de producto, cuánta cantidad de ácido, la materia prima de dónde llega, cuántos kilómetros llega, desde cuántos kilómetros llega la materia prima, si es traída por un camión y si ese camión utiliza combustible utiliza combustible fósil o es eléctrico. Cuánta electricidad consumo yo cuando caliento una plancha de agitación por X tiempo, ¿no? Si le voy a meter agua caliente, ¿cuántos vatios tiene ese calentador de agua? ¿No? Y después de eso, ¿qué voy a hacer con los residuos? Si es un ácido, si lo voy a neutralizar o si simplemente lo agrego en un bidón y eso se encarga otra empresa para reciclaje. Entonces, todo eso son indicadores que los gerentes de proyectos los estudian para poder decidir, mira, si cumple con las normativas, no cumple con las normativas. ¿Ok? Lo ideal es que nosotros, como en mi caso, como químico, o algún ingeniero, tal, pueda dentro de su ruta sintética, ya sea que tenga algún solvente, que le sobra algún solvente o que tiene algún tipo, un desecho tipo solvente, de ver la manera de cómo recuperar ese solvente y poder reutilizarlo. De repente ya no sea en una síntesis donde se necesitan solventes de alta pureza, pero si es de grado técnico, no hay problema. Bueno, entonces más o menos así se obtienen los indicadores. Siempre y cuando sea un proyecto que involucre una buena gestión de proyecto, porque el gestor de proyecto es quien, digamos, el que pone las barreras. Si, las barreras vienen dadas por las políticas nacionales y por la política de la institución, ¿no? A veces como uno como científico, pues uno no toca muchas cosas de eso. A veces uno se pone alegre utilizando X solvente, otro solvente y después tal. Pero ya cuando uno toma conciencia de lo que es el ciclo de vida, pues lo más importante es poder reciclar lo más posible, desechar lo menos posible y si hay algún desecho, de cómo gestionar esos desechos o quién se encarga de gestionar esos desechos. No, no le escucho. No se Ya, puse, no está hable, cogiendo hable. Ok, ayuda. Hable, ahora hable. sí, ahora sí. Ok, bueno, un honor para nosotros acá en la Universidad Politécnica Territorial del Zulia, en esta red universitaria, 6 instituciones que se han unido, poder contar con su participación como apertura, obtener esa experiencia, ese aprendizaje, y por esa sencillez que nos caracteriza a los venezolanos, en especial a los zulianos, que donde estemos nosotros aportamos a la ciencia, a la academia, pues tenemos muestra que su participación, agradecidos, bendición y pues nuevamente el aplauso de nuestro auditor para finalizar el gran evento. Gracias por la atención. Bueno, un placer haber compartido con ustedes y cualquier cosa queda a la orden, algún tipo de colaboración y eso ya, bueno, ya lo hablaremos con cada uno de los interesados. Bueno, Pero por acá siempre a la orden. Nuestro primer Congreso Internacional de Ingeniería de Procesos, la ciencia de construir un mundo tecnosostenible y seguro, es posible gracias a Selinvenca,
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Fundacite Zulia. TCI Industrial, Innovación y Excelencia en Servicios Industriales. Farmacia El Rosario 2. Súbica, Servicios y Suministros Botero. La Zuliana. Industrias Plus Market. Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones, INSID. Banmorca, Mantenimiento Morichal Compañía Anónima. Actitud Física. Ángela Silva, psicólogo clínico. Fire School de Venezuela. Cuerpo de Bomberos del municipio Cabimas. Centro de Biomedicina Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, DENARIUS, de Venezuela. Serviembarca, Sociedad Anónima. Gold Network. SACA, Servicios Ambientales Petroleros, Compañía Anónima. Indesca, Investigación y Desarrollo, Compañía Anónima. IV Servicios Unión, Venezuela Servicios, Compañía Anónima.